Jamás imaginé que el inicio del fin llegaría de forma tan abrupta, tan cruel, tan dolorosamente clara. Fue una mañana de sábado cualquiera cuando decidí pasar por la casa de mi madre, como lo hacía una vez por semana. Llevaba en mis manos una bolsa con panecillos frescos de la panadería que ella amaba, y en mi otra mano, un ramo de flores silvestres, las que solíamos recoger juntas cuando yo era niña. Pensaba que sería una visita corta, solo para ver cómo estaba, compartir un café y quizás sentir que aún tenía un lugar en su vida. Pero ni bien crucé la puerta, su expresión fue distinta. Fría, distante, como si algo dentro de ella se hubiera apagado. «¿Qué estás haciendo aquí?», preguntó, sin siquiera mirarme directamente. Me reí nerviosamente, pensando que era una broma. Pero su mirada me atravesó con una seriedad que me heló el cuerpo. «Mamá, vine a saludarte. Te traje tus panes favoritos», dije, extendiéndole la bolsa como si fuera un salvavidas que pudiera rescatar ese momento. Ella no la tomó. «No deberías haber venido. Creo que ya hemos dejado esto claro. No eres bienvenida aquí». Sentí como mi estómago se encogía. Mis dedos temblaron, y el ramo de flores cayó al suelo, como mi dignidad. «¿Qué estás diciendo? ¿Qué hice ahora?», pregunté, con la voz quebrada, buscando desesperadamente algún sentido. Ella suspiró, como si estuviera harta, como si todo el peso del mundo recayera sobre sus hombros solo por mi presencia. «Estoy cansada, hija. Cansada de tus reproches, de tu actitud, de tu constante necesidad de aprobación. Aquí ya no hay lugar para ti. Es mejor que te alejes. Por tu bien, y por el mío». No pude decir nada. No sabía si gritar, llorar o simplemente correr. Mi madre me estaba echando de su vida. Y lo hacía con una frialdad que jamás había imaginado. Detrás de ella, en el pasillo, vi a mi hermana menor, Camila, cruzada de brazos, con una media sonrisa en los labios. Ella nunca me había soportado, y lo sabíamos ambas. Pero ahora, parecía disfrutar cada palabra que mamá decía. «Quizás deberías escucharla por una vez», dijo Camila. «Aprende a aceptar cuando ya no eres parte de algo». Me fui. No podía respirar. Las lágrimas me nublaban la vista mientras caminaba hacia mi auto. El ramo quedó allí, en el suelo de la entrada, aplastado por la puerta que mamá cerró sin mirar atrás. Nunca en mi vida había sentido un dolor tan absoluto. Un corte tan limpio, tan definitivo. Me senté en el auto por varios minutos sin poder encenderlo. ¿Qué había hecho tan mal? ¿Por qué esa decisión? ¿Por qué ahora? Y lo más importante, ¿cómo se puede seguir adelante cuando tu propia madre te dice que ya no eres parte de su vida? Ese fue el día en que entendí que, a veces, la familia no es sinónimo de amor incondicional. A veces, la familia también puede romperte, desde dentro. Esa tarde, después de que mi madre me cerró la puerta en la cara, me quedé conduciendo sin rumbo por casi una hora. No sabía a dónde ir. No tenía a quién acudir. Mi mundo había cambiado radicalmente en cuestión de minutos, y lo más cruel era que no era la primera vez que me sentía así. Solo que esta vez fue definitivo. Mientras el semáforo en rojo parpadeaba frente a mí, mi mente se sumergía en los recuerdos, en los silencios, en las comparaciones, en todas las veces que me esforcé por ser vista, reconocida, querida, y no lo logré. Desde pequeña, supe que algo era diferente. Yo era la hija mayor. Nací cuando mis padres aún luchaban por sobrevivir, cuando la vida era difícil y las deudas se apilaban. Fui la que aguantó las ausencias de mi padre, las crisis nerviosas de mamá, los gritos en la madrugada. Fui la que cuidó de Camila cuando apenas tenía 10 años y mi madre desapareció por días, buscando algún sentido en sus propias heridas. Yo crecí deprisa. Aprendí a ser fuerte, a no molestar, a sacar buenas notas sin que nadie me lo pidiera, a cocinar cuando mamá lloraba en la habitación. Y aún así, nunca fue suficiente. Cuando Camila nació, todo cambió. Mamá estaba más estable. Papá consiguió un mejor trabajo. La casa tenía más luz, más risas, pero también más favoritismo. Camila creció como la niña de sus ojos. Tierna, caprichosa, protegida. Cada error suyo era minimizado. Cada logro mío, invisible. Recuerdo mi graduación. Fui la primera de la clase. Recibí una beca para estudiar ingeniería. Cuando me llamaron al escenario,
Miré entre la multitud buscando a mamá. La vi de pie, grabando un vídeo de Camila bailando en el pasillo. No fue una vez. Fue siempre. Pero nunca dije nada. Siempre creí que si me esforzaba más, si me convertía en una buena hija, eventualmente lo verían. Me verían. Trabajé durante años para pagar mis estudios. Me gradué con honores. Conseguí un empleo estable, luego fui ascendida. Compré mi propio apartamento. Ayudaba con los gastos en casa. Les regalaba cosas en Navidad. Siempre estaba presente. Siempre diciendo, sí, claro que sí, mamá. Y Camila, bueno, Camila probó 5 carreras, no terminó ninguna. Vivía en casa, sin empleo fijo. Siempre con excusas, con nuevas ideas, con proyectos que no duraban más de un mes. Pero mamá la defendía a capa y espada. Está buscando su camino, decía. No todos maduran al mismo ritmo. Yo no decía nada. Tragaba cada frase, cada comparación disfrazada. Hasta que un día, sin previo aviso, se rompió algo en mí. Me sentía invisible, desgastada, abandonada emocionalmente por la mujer que más necesitaba a mi lado. Y ahora, después de todo lo que había hecho, ella me echaba. Me decía que ya no era bienvenida, que debía alejarme. Esa noche, al llegar a casa, abrí la caja de fotos viejas. Las de cuando era niña. Las de mis cumpleaños sin pastel. Las navidades en las que yo era la que sostenía la cámara. Las vacaciones que nunca llegaron. Y en cada imagen, un eco silencioso, no era suficiente. Lloré. Lloré como no lo hacía desde niña. No solo por lo que mamá me había dicho, sino por todo lo que había reprimido durante años. Porque por primera vez en mi vida me permití aceptar una verdad dolorosa. Tal vez mi madre nunca me quiso como yo necesitaba. Y aún así, algo en mí no podía odiarla. Porque a pesar de todo, seguía siendo mi mamá. Pero también sabía que esta herida no sanaría fácilmente. Lo que no imaginaba era que muy pronto, una llamada inesperada pondría todo de cabeza. Una voz al otro lado del teléfono que me daría algo que jamás pensé que llegaría, la verdad que mamá siempre escondió. 3 días después de que mi madre me cerrara las puertas de su casa y de su vida, el dolor todavía me recorría como una corriente eléctrica. Apenas comía. Apenas dormía. Me había encerrado en mi apartamento con las cortinas corridas, mirando sin ver el televisor encendido. Era como si mi alma estuviera flotando fuera de mí, mirando desde lejos a una mujer rota, solitaria y confundida. Hasta que sonó el teléfono. Era un número desconocido. Dudé en contestar. No tenía ánimos para hablar con nadie, mucho menos con extraños. Pero algo en mi instinto me empujó a responder. «Hola», dije, con la voz áspera. «¿Señorita Valeria Ortega?», preguntó una voz masculina, pausada, educada. «Sí, soy yo». Le habla el licenciado Roberto Salvatierra, asesor financiero de su madre, la señora Clara Valverde. «Disculpe la hora, necesitaba hablar con usted urgentemente». Me quedé en silencio. «Asesor financiero. ¿Mi madre? ¿Qué tenía eso que ver conmigo? ¿Está todo bien?», pregunté con cautela. El hombre pareció dudar un momento antes de continuar. «Mire, señorita Ortega, soy plenamente consciente de que esta llamada puede parecer extraña. Pero hace unos días, su madre me comunicó que desea hacer unos movimientos importantes en sus cuentas, incluyendo la modificación de su testamento». Sentí un nudo en el estómago. Mamá jamás me habló de testamento. Ni siquiera sabía que tenía uno. ¿Y por qué me está llamando a mí? Porque, hizo una pausa, ella quiere dejar todo a su hija menor, Camila, y eliminarla a usted completamente del documento. Las palabras me cayeron como piedras. Cerré los ojos y apreté los puños. «Entiendo», murmuré, con un hilo de voz. «Bueno, si esa es su decisión, no veo que tiene que ver conmigo». Pero el hombre no colgó. Su siguiente frase fue lo que realmente me congeló. «Le estoy llamando porque hay cosas que usted debe saber. Y que su madre, probablemente nunca le ha dicho». Silencio. Puro y absoluto. «¿A qué se refiere?». «No puedo hablar por teléfono sobre esto», dijo él. «Pero si está dispuesta a escuchar, me gustaría que se reuniera conmigo. Hay documentos. Y una historia que usted merece conocer». Mi corazón latía con fuerza. No sabía si confiar en él. Todo sonaba confuso, surreal.
Pero algo me decía que no era una broma, que este hombre tenía algo que cambiaría todo. Acordamos vernos en su oficina al día siguiente por la mañana. Esa noche no dormí. La mente me iba a 1000 por hora. ¿Qué podía esconder mamá que yo no supiera? ¿Qué verdades estaban enterradas detrás de esa fachada de madre autoritaria y controladora? ¿Y por qué ahora, después de haberme rechazado, surgía esto? A la mañana siguiente, me vestí con nerviosismo. Llevaba días sin salir de casa. Sentía que cada paso era pesado, como si arrastrara años de abandono sobre los hombros. Pero tenía que hacerlo. Tenía que saber. La oficina de Roberto estaba en una torre elegante en el centro financiero de la ciudad. Me recibió con cordialidad. Hombre mayor, cabello canoso, traje impecable. Mirada seria pero no fría. Gracias por venir, dijo mientras me ofrecía un café que no acepté. ¿Qué es lo que tengo que saber? Fui directa. Ya no estaba para rodeos. Él abrió una carpeta de cuero sobre el escritorio y sacó una serie de documentos. Me los puso delante. Su madre no solo quiere dejar todo a su hermana. También quiere transferir propiedades, cerrar cuentas conjuntas, mover fondos. Y eso, legalmente, requiere su conocimiento. Porque usted figura en varias de esas operaciones como cotitular. Mis ojos se abrieron como platos. ¿Cómo? ¿Cotitular? Sí, asintió. Su madre recibió una herencia de sus padres hace casi 20 años. En ese entonces, usted era menor de edad, pero parte del dinero fue puesto a su nombre como medida de protección patrimonial. Ella lo hizo así por recomendación legal, lo que significa que usted sigue teniendo derechos sobre parte de ese dinero. Dinero que ahora ella quiere mover, sin informarle. Mi mente estallaba. ¿Está diciendo que tengo dinero heredado, que nunca supe que existía? Así es. Y no solo eso. Usted tiene derechos legítimos sobre 2 de las propiedades que están a nombre de su madre. Una de ellas, su antigua casa familiar. Sentí un vértigo en el estómago. No podía creer lo que escuchaba. ¿Y por qué me está diciendo esto ahora? El hombre me miró fijamente. Porque tengo una hija, dijo. Y si alguien la excluyera, después de todo lo que hizo por su familia, querría que alguien le dijera la verdad. Me quedé en silencio, mirando los documentos, sintiendo como la vida, una vez más, me giraba en una nueva dirección. Pero esta vez, yo tenía algo en las manos. Un arma que mi madre nunca imaginó que usaría. Una historia enterrada, estaba a punto de salir a la luz. Salí de esa oficina con la cabeza ardiendo y el corazón hecho un lío. Caminé por la ciudad sin rumbo, ignorando el ruido de los autos, las luces de los semáforos, el bullicio de la gente que pasaba. Todo sonaba lejano, como si estuviera sumergida bajo el agua. Durante toda mi vida había sido leal, obediente, intentando complacer a una madre que, en el fondo, jamás me había amado de la misma manera que amaba a Camila. Siempre hubo preferencias. Siempre estuve en segundo lugar. Pero lo acepté. Pensé que así eran las cosas. Que algún día ganaría su amor a base de méritos, de sacrificios. Ahora sabía que no. Y además, ahora había pruebas. Documentos. Decisiones que se tomaron a mis espaldas. Propiedades, cuentas, dinero que me pertenecía, aunque yo jamás lo hubiera imaginado. Esa misma tarde, volví al despacho de Roberto. Esta vez, llevaba una libreta en la mano y una nueva actitud en el alma. Estaba cansada de ser la hija ignorada. Era hora de saber toda la verdad. Roberto me recibió con un gesto de respeto. En sus ojos no había lástima, sino firmeza. ¿Estás lista para escuchar todo? Me preguntó. Sí, respondí. Ya no quiero más medias verdades. Se acomodó en su silla y respiró hondo. La historia comienza hace más de 20 años, cuando tu abuelo, don Alfredo Valverde, vendió una de sus propiedades más valiosas en el sur de España. Era una villa heredada de su familia, una propiedad con mucho valor sentimental y económico. Asentí. Recordaba vagamente que el abuelo había tenido tierras allá. Con ese dinero, continuó, don Alfredo decidió repartirlo entre sus 3 hijos. Tu madre, Clara, era la mayor. Recibió una parte generosa. Pero como tú acababas de nacer, y como su matrimonio con tu padre estaba tambaleando, tu abuelo le impuso una condición. Debía guardar parte de ese dinero a tu nombre, en un fondo a largo plazo. No podía tocarlo hasta que tú cumplieras 30 años.
Abrí los ojos con sorpresa. ¿Y eso está documentado? Aquí, dijo, señalando una carpeta. Todo firmado, sellado y con registro notarial. Tomé los papeles con manos temblorosas. Era real. Estaba allí, con mi nombre, con la firma de mi abuelo, de mi madre, del notario. ¿Y por qué nunca me dijeron nada? Porque tu madre siempre tuvo la intención de usar ese dinero para Camila. Desde que ella nació, 2 años después, empezó a hablar de cómo lo redistribuiría. Para ella, tú eras la hija fuerte, la independiente. Camila era la que necesitaba ayuda. Sentí rabia. Una furia vieja, acumulada, mezclada con decepción. Esa excusa del favoritismo, disfrazada de protección, siempre fue su manera de justificar lo injustificable. ¿Y qué hay de las propiedades? Hay 2 casas, explicó Roberto. Una a las afueras de la ciudad, donde vivieron tus abuelos, y otra en la costa, donde solían ir de vacaciones. Legalmente, están a nombre de tu madre. Pero los registros muestran que tu abuelo dejó constancia de que debían ser compartidas contigo. Lo escribió en cartas privadas y lo discutió en reuniones familiares, aunque nunca lo formalizó en testamento. ¿Y esas cartas existen? Sí. Tengo copias. Una de ellas incluso menciona que él desconfiaba de las intenciones de Clara. Decía, Valeria es noble. Clara debería cuidarla, no utilizarla. Espero que un día Valeria descubra lo que es suyo, y lo reclame. Mis ojos se llenaron de lágrimas. No sabía si era tristeza, alivio o ambas cosas. ¿Qué puedo hacer con todo esto? Roberto me miró fijamente. Legalmente, puedes iniciar un proceso para reclamar tu parte del fondo. Y quizás, si juegas bien tus cartas, también de las propiedades. Pero más allá de lo legal, Valeria, tú tienes la verdad. Y la verdad puede ser más poderosa que cualquier documento. Me quedé en silencio. Porque, en ese momento, entendí que no se trataba solo de dinero o propiedades. Se trataba de recuperar mi lugar, de reconstruir mi historia, de no dejar que siguieran pisoteando mi valor, mi dignidad. Durante años me había sentido pequeña, silenciada, invisible, pero ahora la historia estaba cambiando. Y yo ya no era la misma. Esa noche no pude dormir. Las palabras de Roberto resonaban una y otra vez en mi cabeza. Tú tienes la verdad. Y la verdad puede ser más poderosa que cualquier documento. Me levanté antes del amanecer y me senté frente a mi escritorio con una taza de café. Abrí una libreta nueva y escribí en la primera página, recuperar lo mío. No solo lo material. También mi historia, mi identidad, mi respeto. Llamé a Roberto a las 8 en punto. Estoy lista, le dije. Vamos a pelear. Él me explicó que antes de iniciar cualquier proceso legal, había que reunir más evidencias, transferencias bancarias sospechosas, correos electrónicos, testigos que supieran cómo mi madre manejó el dinero de mi abuelo. Me advirtió que sería lento, que mi familia reaccionaría mal. Yo ya sabía eso. Y no me importaba. Durante días trabajé en silencio. Mientras todos pensaban que yo había aceptado el desprecio y me había alejado por decisión propia, yo estaba cavando la verdad con paciencia quirúrgica. Lo primero que encontré fueron los estados de cuenta de una cuenta a nombre de mi madre, en la que aparecían transferencias importantes a Camila. Retiros por montos altos justo antes de sus vacaciones de lujo, pagos de matrícula de la universidad privada a la que ella asistió por capricho, la misma universidad que mi madre me negó por no poder pagarla. Después, conseguí el número de teléfono de Marta, una antigua amiga de mi abuelo. Ella había estado presente en varias reuniones familiares importantes. Viajé hasta su casa, a 3 horas de distancia, para hablar con ella cara a cara. Tu abuelo te adoraba, Valeria, me dijo. Siempre me decía, esa niña va a hacer grandes cosas. Solo necesita que le den espacio para brillar. Me mostró una caja de cartas viejas, con la letra de mi abuelo. Había una dirigida a mí. Nunca llegó a enviarla. Mi querida Valeria, si algún día lees esto, es porque algo salió mal. Solo quiero que sepas que siempre pensé en ti, que no te dejé fuera. El mundo a veces es injusto, pero tú eres más fuerte de lo que crees. Lloré al leer esas líneas. Era como si por fin alguien me abrazara con palabras. Con todos esos documentos en mano, regresé a casa. Ahora tenía un caso fuerte, un motivo y una determinación nueva.
Roberto preparó una carta legal dirigida a mi madre y a Camila. No era una amenaza, sino una advertencia formal. Teníamos pruebas suficientes para abrir una demanda por apropiación indebida, fraude financiero y manipulación patrimonial. El día que la carta fue entregada, recibí una llamada de mi madre. ¿Cómo te atreves? Escupió al teléfono, sin siquiera decir hola. ¿Te atreves tú a robarle a tu propia hija? Respondí con calma. Eso es mentira. Ese dinero era mío. Tu abuelo me lo dio a mí. Y firmaste un documento comprometiéndote a reservar una parte para mí. ¿Lo olvidaste? Hubo un silencio tenso. Luego, su tono cambió, volviéndose más suave, casi hipócrita. Valeria, cariño, no tienes que hacer esto. Podemos hablarlo como familia. Eso debiste decirlo antes de borrarme de tu vida. Colgué. Esa noche fue difícil. No por la culpa, sino por la tristeza de confirmar que mi madre no iba a cambiar. Que prefería pelear que admitir su error. Que me veía como enemiga. Pero algo inesperado ocurrió al día siguiente. Recibí un correo electrónico de Camila. El asunto decía: necesito hablar contigo. Urgente. Mi hermana nunca me escribía. Nunca me buscaba si no era para algo conveniente. Abrí el mensaje con cautela. Valeria, mamá no me dijo nada de esto. Yo no sabía que ese dinero te correspondía. Pensé que nos estaba ayudando con sus propios ahorros. Me siento terrible. Por favor, ¿puedes llamarme? Quiero entender lo que está pasando. Me quedé helada. Por primera vez, parecía sincera. Llamé a Roberto. ¿Debo hablar con ella? Sí. A veces, el enemigo no es quien crees, me dijo. Pero ten cuidado. No confíes del todo todavía. Escucha primero. Respiré hondo. Iba a enfrentar a Camila después de años de distancia, mentiras y resentimientos. No sabía qué esperar. Pero estaba lista. Listísima. Llamé a Camila al día siguiente por la mañana. Mi corazón latía con fuerza, como si supiera que esta llamada iba a cambiar algo fundamental. Ella contestó al segundo timbrazo. Valeria, gracias por llamar. Su voz sonaba diferente. Más baja, más frágil. No era la Camila altiva que recordaba. Al menos no todavía. Quiero saber qué sabes, dije, sin rodeos. No mucho. Mamá me dijo que el dinero venía de una inversión que ella había hecho con un asesor. Yo no sabía que era parte de la herencia del abuelo. Te lo juro. ¿Y no te pareció extraño que justo cuando falleció, ella comenzara a hacer regalos costosos y cubrir todos tus gastos? Camila guardó silencio. Supongo que sí, admitió, pero siempre pensé que mamá quería compensarme por haber estado tan ausente cuando éramos niñas. Sentí una punzada de rabia. ¿Compensarla? ¿A ella? ¿Y a mí? ¿Alguna vez te preguntaste por qué mamá nunca intentó compensarme por nada? Camila suspiró. Valeria, tú siempre fuiste la fuerte. La que se iba, estudiaba, trabajaba. Mamá decía que tú no necesitabas ayuda. Que yo, en cambio, era más emocional. Más frágil. Ahí estaba. A ver la narrativa. Iu era a forte, por tanto, que se virase socina. En cuanto Camila era a frágil, aquella que precisaba ser protegida, alimentada, mimada. Ser fuerte no significa que no duela, respondí en voz baja. Solo aprendí a no pedir. Porque cada vez que lo hacía, me lo negaban. Camila no respondió de inmediato. Después de algunos segundos, soltó un leve soluco. No sabía nada del acuerdo con el abuelo. Te lo juro. Mamá nunca mencionó que había una parte para ti. Yo no te lo habría quitado si lo hubiera sabido. Pero lo tomaste, dice. Aún sin saber. Lo disfrutaste. Viviste con un dinero que no era solo tuyo. Y ahora hay consecuencias. Camila ficó en silencio. Do otro lado da lina, y podía oírse un choro contigo. Después de algunos instantes, ella faló. ¿Qué vas a hacer? Voy a seguir. Legalmente. Ya no se trata solo del dinero. Es lo que representa. Me borraron, Camila. Mamá me borró. Me dijo que ya no era bienvenida en su casa. Que debía mantenerme alejada. ¿Sabes lo que eso significa? Sí, susurró ella. Significa que está dispuesta a perderte antes que admitir que se equivocó. En ese momento, algo quebró entre nos. O tipo de veu. Pela primera vez,
Enserguei mina irma nao apenas como cúmplice, mas también como víctima, en menor grau, mas ainda así manipulada. Te estoy diciendo esto porque, si mamá va a negar todo, quiero que sepas que si necesitas mi testimonio, lo tendrás, dice ella, con firmeza inesperada. Arreglé yo solos. ¿Estás dispuesta a testificar contra mamá? Si eso significa que tú tengas lo que mereces, sí. Estoy cansada de esta dinámica. De ser siempre la consentida tonta y tú la fuerte ignorada. Estoy harta. Quiero salir de eso. Fiquei en silencio. Pela primeira vez en manos, sentí que tal vez houvese una saída menos destructiva. Punto de equilibrio. Gracias, Camila. De verdad. No me agradezcas todavía, respondió. Mamá me va a odiar cuando se entere. Lo sé, dice, suspirando. Pero a veces, decir la verdad duele menos que vivir una mentira. Nos despedimos en silencio. Logo depois, liguei para Roberto e contei tudo. Ele ficou surpreso como a mudança de Camila, mas cauteloso. Se ela realmente testemunhar, podemos fechar esse caso em semanas. Mas precisamos nos preparar para a guerra emocional que vem aí. Sua mãe não vai deixar isso barato. E ele estava certo. No dia seguinte, recebi outra ligação. Desta vez, não era minha mãe, nem Camila. Era o excese financeiro do meu avô. E o que ele me disse, mudaría tudo. Esa mañana me desperté con el corazón en la garganta. Había dormido mal. Los recuerdos de la conversación con Camila se mezclaban con una creciente ansiedad por lo que vendría. Revisé el celular mecánicamente y vi una llamada perdida de un número desconocido. Minutos después, el mismo número volvió a marcar. Atendí. Señorita Valeria Ramírez, dijo una voz masculina, profesional. Sí, soy yo. Mi nombre es Julián Méndez. Fui el asesor financiero de su abuelo, don Eduardo. Lamento molestarla, pero acabo de enterarme de una situación muy irregular relacionada con su herencia. Endireité a postura na cama. ¿Qué situación? Hace unos meses, su madre, la señora Ana Sofía, me solicitó gestionar la transferencia de ciertos fondos de la cuenta de su abuelo a nombre de su hermana, Camila. Alegó que era parte de su última voluntad, pero al revisar los documentos originales del testamento, descubrí que hay claras contradicciones. Sentí un escalofrío. ¿Qué contradicciones? El testamento, firmado y certificado legalmente, especifica que la mitad del fondo de inversión debía ser transferido a usted. No hay ninguna cláusula que permita su redirección a otro beneficiario, a menos que usted la rechazara por escrito. Lo cual no ocurrió. ¿Correcto? Correcto, dije, temblando. Yo ni siquiera sabía que había fondos a mi nombre. Exactamente. Por eso lo estoy contactando. Considero que hubo manipulación documental y desvío de activos. No puedo afirmarlo sin una investigación formal, pero tengo copias de todos los movimientos y las firmas involucradas. Mi estómago dio un vuelco. Mi madre falsificó documentos. No puedo asegurarlo sin una auditoría legal. Pero sí puedo decir que las transferencias fueron realizadas con una autorización que no coincide con su firma original. Y eso es grave. Pasé la mano por el rostro, aturdida. ¿Qué puedo hacer? Puedo brindarle los documentos y ayudarla a iniciar el proceso legal. Estoy dispuesto a testificar si fuera necesario. Su abuelo fue un hombre honorable. No puedo quedarme de brazos cruzados viendo cómo se distorsiona su voluntad. Quedé en silencio por algunos segundos. ¿Por qué ahora? ¿Por qué me llama justo ahora? Porque su madre intentó que yo destruyera los archivos. Me ofreció dinero por mi silencio. Y eso fue suficiente para entender que esto es más serio de lo que pensaba. No puedo aceptar eso. Éticamente, no puedo. Meu peito se encheu de misto de raiva, alivio e incredulidade. Entao era verdade. Toda a mina vida, mina mãe manipulaba, mentía, agia nas sombras. E agora, había pruebas. Necesito esos documentos. Por favor. Los tendrá hoy mismo. Voy a enviarlos cifrados a su correo. Pero le aconsejo que prepare un abogado. Su madre no va a aceptar esto sin pelear. Ya tengo uno. Entonces actúe rápido. Porque ella también se está moviendo. Terminamos a ligacao e fiquei sentada na cama por minutos, encarando o nada. Tudo mudaba. O terreno sob meus pés já não era o mesmo. E o nao estaba máis apenas magoada. Estaba armada.
con pruebas, con testimonios, con aliados inesperados. Telefoné para Roberto inmediatamente. Él me orientó a marcar una reunión con Camila y grabar su declaración. También pedí para que yo no hiciese contacto con mina mae até que todo estivese en maos. Naquela tarde, Camila vio até meu apartamento. Estaba nervosa, más decidida. Grabamos todo. Ela contó como mina mae explicaba que era melhor assim, que Valeria nunca precisó de ayuda, y como usaba meu distanciamiento como desculpa para excluirme de decisões familiares. También contó que tinha comecado a desconfiar cuando percebeu os luxos crescendo de forma desproporcional, mas que preferiu não facer perguntas. Terminamos a gravação en silencio. Ela me abracou con forca. Pela primeira vez en muitos anos. ¿Crees que esto nos destruya para siempre? Me preguntó. No lo sé, respondí. Pero creo que ya lo estaba haciendo. Solo que en silencio. A dor que carregábamos finalmente, Tina o M nome. Uma historia. E agora, uma chance de justica. Na mana seguinte, entregamos todo ao advogado de Roberto. Estaba na hora de confrontar mina mae. Mas ela já había comecado o contraataque. Mi madre siempre fue una mujer de gestos contenidos y mirada fría. Nunca alzó la voz, pero sabía exactamente cómo destruirte con una frase. Yo aprendí a temer ese tipo de violencia silenciosa desde niña. Y sin embargo, esa tarde, cuando abrí la puerta de su casa con los documentos en la mano, ya no era una niña. Era una mujer con la verdad a su favor. Ella me recibió con los brazos cruzados y una sonrisa forzada. Valeria, ¿a qué se debe esta visita inesperada? Necesitamos hablar. Y no será una conversación agradable. Sus ojos se entrecerraron. Miró alrededor, como si calculando si alguien más podría escuchar. Me hizo pasar a la sala. Te escucho. Saqué la carpeta que contenía los documentos del asesor financiero, la grabación de Camila y la copia del testamento original. La coloqué sobre la mesa de centro, frente a ella. Julián Méndez te conoce bien, mamá. Y ya no está dispuesto a callar. Tengo pruebas de todo. Las transferencias ilegales, las firmas falsificadas, las declaraciones de Camila, todo. Su rostro permaneció inmutable. Tomó uno de los papeles, lo hojeó, y luego me miró con una mezcla de desdén y, ¿algo parecido al miedo? No tienes idea de lo que estás haciendo, Valeria. Sí, la tengo. Estoy defendiendo el legado de mi abuelo. Y a mí misma. Tú me echaste de esta familia, mamá. Me dejaste fuera no solo de tu casa, sino también de cada decisión, cada recuerdo, cada oportunidad. Y ahora sé que no fue casualidad. Fue deliberado. Ella soltó una carcajada vacía. ¿Y qué vas a hacer? ¿Demandarme? ¿Exponerme? Si es necesario, sí. Pero no es solo por dinero. Es por cada vez que me hiciste sentir que no valía lo suficiente. Por cada vez que me miraste como si fuera un error. Ya no voy a callar. Su rostro cambió. Por primera vez, noté un temblor en sus labios. Dejó los papeles a un lado y se puso de pie. Caminó hacia la ventana y se quedó en silencio unos segundos. Tú nunca entendiste lo que era proteger a una familia, dijo con la voz baja, tensa. Tu abuelo fue un hombre bueno, sí, pero también ingenuo. Dejó todo en manos de una nieta que siempre lo adoró, sin pensar en el resto. ¿Qué iba a pasar con Camila? ¿Conmigo? ¿Con esta casa? No era tu decisión cambiar su voluntad, mamá. No podías hacer eso. Eso es fraude. Y lo sabes. Se volvió hacia mí con una mirada que ya no era altiva, sino agotada. ¿Y qué quieres ahora? Que te pida perdón. Que me arrodille. Quiero que enfrentes las consecuencias. Que te hagas responsable. Y quiero que me devuelvas lo que me pertenece. Legal y emocionalmente. Se sentó de nuevo, pero no respondió. Pasaron varios segundos. Entonces, murmuró. Tú siempre fuiste más fuerte que yo. Por eso te odié. Por eso te excluí. No soportaba verte ser lo que yo no fui capaz de ser. Sus palabras me pegaron con fuerza. Porque, a pesar de todo, seguía siendo mi madre. E oír aquilo, doía. Nunca quise competir contigo, mamá. Solo quería que me quisieras. Ella me oló. Pela primera vez de manos, parecía pequeña. Vulnerable. ¿Y ahora qué, Valeria? ¿Qué vas a hacer con todo esto? Eso depende de ti. Tengo los documentos. Te no testemunas.
Se voce colaborar, podemos resolver iso sem tribunais. Se tentarme silenciar de novo, non vou ter piedade. Ela asentiu lentamente. O peso finalmente parecía caer sobre seus hombros. Entonces dime que quieres. Tirei da bolsa o documento de acordo. Quero que asine a restituíca o da parte da heranca que desviou. Que renuncie ao direito de representar a mim ou a Camila en cualquier questão jurídica ou financeira. E que se afaste. Sem chantajes. Sem mentiras. Y si no lo firmo, entonces, nos vemos en los tribunales. Y créeme, tengo más que suficiente para ganar. Ela pegou a cañeta. Hesitou por segundo. ¿Esto nos convierte en enemigas? No. Nos convierte en dos mujeres que, finalmente, dejaron de mentirse. Ela asinou. E por máis estrano que pareca, non sentí alivio inmediato. Sou veicio. O fin de unha guerra silenciosa que me consumiu durante anos. Mas era tamén o inicio de algo novo. Algo que eu ainda non sabía nomear. Firmar ese acuerdo con mi madre fue como cerrar un capítulo de una novela escrita con lágrimas, silencios y ausencias. No hubo abrazos. No hubo redención mágica. Solo un silencio denso y un reconocimiento implícito. Todo había cambiado para siempre. Salí de esa casa con el documento en la mano y un peso menos en el alma. Los días siguientes fueron de burocracia, abogados, firmas, y más llamadas con Julián, el asesor financiero. Con su ayuda, pude revertir el desvío de fondos y restablecer parte del legado de mi abuelo a mi nombre. No todo se pudo recuperar, claro, pero lo más valioso, mi dignidad, mina posicao, mina autonomía, iso sim, foi restaurado. Camila se distanció de nuestra madre. Por primera vez, la vi con coraje. Me buscó para pedirme disculpas sinceras, no aquellas vacias que nosa familia siempre ofrece como fachada. Perdóname, Valeria. Me sentí tan atrapada entre ustedes dos. Me porté como una cobarde. Y no lo merecías. También fui dura contigo. Pero ahora sabemos quiénes somos, sin el peso de las mentiras. Decidimos hacer algo que nunca habíamos hecho, viajar juntas. Solo nosotras dos. Iríamos a ese mismo itinerario en Europa que años atrás intenté ofrecer a nuestros padres. Esta vez, lo haríamos como hermanas, de verdad. Sin competencia. Sin máscaras. Pero antes del viaje, algo más sucedió. Un día, mientras organizaba algunos papeles del banco, recibí una llamada inesperada. Era la administradora de un pequeño orfanato donde mi abuelo solía donar. Me contó que él, antes de morir, había dejado una carta dirigida a mí, sellada con su puño y letra, que por error había sido guardada en una caja equivocada. Fui a buscarla. La carta decía: Valeria, si estás leyendo esto, significa que el tiempo ya no me pertenece. Pero quiero que sepas que siempre supe quién eras. Te vi crecer con esa mezcla de fuego y ternura que tanto admiraba. Sabía que algún día tendrías que tomar decisiones duras. Tal vez incluso enfrentarte a los que más amas. No heredas mis bienes, hija. Heredas mi voluntad de no ceder ante lo injusto. Haz lo correcto, incluso cuando te tiemblen las manos. Y nunca, nunca dejes que el miedo te quite tu voz. Te quiero como a la vida misma. Abuelo. Lloré. Lloré como no había llorado en años. Porque todo aquello que había enfrentado, aquella soledad, aquellas noches dudando de mi valor, él lo había previsto. Y aún así había creído en mí. Sentí que, por fin, estaba en paz. Asterisco asterisco. El día de nuestro viaje llegó. Camila me esperaba en el aeropuerto, con una sonrisa nerviosa y un brillo en los ojos que no le conocía. ¿Lista para empezar de cero?, me dijo. Más que nunca. Y mientras el avión despegaba, miré por la ventana y me permití sonreír. No porque todo estuviera perfecto, sino porque yo ya no era la misma. Ya no era la hija excluida. Ya no era la hermana invisible. Ahora era Valeria, dueña de su historia, de su verdad, de su voz. Y eso, nadie me lo volvería a quitar.